Esto ya está siendo grabado. Esta es la clase de Introducción a la Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús. Y ahora vamos a ver una presentación que voy a hacer. Eh, a ver, díganme qué es lo que ven. ¿Qué ven? Todavía no compartí nada. Ah, eso. Quería que estén atentos y atentas. Tengo muchas cosas abiertas, así que voy cerrando para acá. Voy a compartir. ¿Qué ven? Tu computadora. Perfecto, perfecto. Ahora, espera, correte, no sé, acá está, presentación. Ahí está. Parece como si se pusiera pesada la transmisión. Sí, 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 sí. Coincido, coincido. Pero ahora están viendo mi PT. Ahora se ve un PowerPoint Bien, que dice Introducción a la Economía Política. bien. Perfecto, perfecto. Esperen que cierre otras cosas para que no pese tanto y que me componga un poquito más rápida. Cierro el chat. Acá está. Bien. Y esto lo minimizo. Ya está. Acá pongo presentar. Bien. Acá tendrían que estar viendo una pantalla que dice Introducción a la Economía Política, UNLA, y mi nombre. ¿Ven eso? Se ve. Bien. Estamos en sintonía. Ok. Me corro este cartelito para acá. Bien. Uno de los dos textos que vamos a ver hoy, uno es el de Robinson Idwell. Idwell sería como el que come bien, ¿no? El que come bien. Idwell, ¿no? Me pareció muy gracioso. Y Robinson vendría a ser la traducción, el hijo de Robin, ¿sí? No sabía que Robin tuvo un hijo, Robinson. Nada, otro comentario que no tiene sentido. No lo anoten, por favor. El texto es del año 76 y habla de la introducción a la economía moderna. Es un texto bastante sencillo eh, que te va tirando algunos datos muy interesantes. Yo te sugiero que practiques en estos dos textos la lectura minuciosa, eh, con detalles, porque hay unos párrafos que los podrías obviar porque no te van a agregar mucha información a la general, pero te tiran como algunos datos muy lindos y muy útiles. Y más para esta materia que te estás introduciendo en la economía, que puedas empezar a entender y a vincularte con estas pequeñas informaciones y datos, está bueno, ¿sí? Vas a ver que el texto va a arrancar contando que a fines del siglo XVII, o sea, en los 1600, para que aquellos que son un poco más lentos para sacar la cuenta de qué siglo corresponde cada año, para los 1600 empiezas a existir un cambio en la forma de que la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, cuando habla este autor de la sociedad, está hablando de la europea, ¿sí? No tanto del resto del mundo, ¿sí? El mundo está concentrado en esa época solamente en lo que pasaba en Europa. Lo que pasaba en Asia, África, Oceanía y América, realmente es como que no se lo registra, ¿sí? Por lo menos en lo que tiene que ver con la economía. Quizás era un laburo de los antropólogos, poder estudiar qué es lo que estaba pasando en aquellas épocas en otras tierras para poder sumar información. Sería ideal. Eh, pero empieza a correrse del centro de la discusión lo religioso, ¿sí? ¿Y por qué lo religioso? Porque hasta ese momento estaba aceptado como una ley natural de la distribución de la riqueza. Es natural por designio de Dios que algunas personas sean ricas y otras sean pobres, que haya reyes y que haya esclavos o siervos, ¿sí? Eso es algo natural y es algo que se decidió en otra esfera, ¿ok?
ahora esta nueva ley natural pasa a ser como, bueno, vamos a repensar qué está sucediendo. Aparece este concepto del precio justo que existía hasta ese momento y deja de existir un precio justo, ¿sí? Entonces ahora empieza a haber una interacción entre la oferta y la demanda. No hay más algo de justo, ¿sí? Quizás cuando avancen un poquito más se van a dar cuenta que los mercantilistas empiezan a identificar algunas particularidades del precio, de cómo se forma. Los clásicos ya lo van a profundizar un poquito más, lo vamos a ver en un par de filminas más adelante. Y esto de cómo se maneja con objetivos muy particulares, el tema del utilitarismo, ¿sí? Esto del utilitarismo va a ser usado para beneficio de ciertas clases sociales que van a manejarse manteniendo el poder, ¿sí? Y utilizar esto para persistir en el tiempo, este lugar de privilegio que tienen ciertas clases sociales, ¿sí? Como que el utilitarismo no va a estar pensado para todos y todas. Aparece un concepto de la filosofía económica que para muchos y muchas empiezan a enterarse que la economía está muy influenciada, o más que influenciada, está formada por la filosofía. En economía tenemos mucha filosofía. Nos preguntamos realmente respecto a temas fundamentales de la economía que se transforman en paradigmas, que algunos autores los van a poder responder, otros no. Y preguntas filosóficas como, por ejemplo, ¿de dónde sale la riqueza? ¿O de dónde sale el beneficio de lo que se reparten algunos actores en la economía? Empieza a preguntarse filosóficamente, ¿es justo que algunas familias sean muy ricas y otras muy pobres? ¿De dónde sale la demanda? Empiezan a haber este tipo de preguntas filosóficas que van a empezar a disparar la necesidad de la aparición de autores que hablen de economía. ¿Sí? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? ¿Por qué? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se permite? ¿A partir de qué? Bueno, y esta empieza a ser como la base del crecimiento, del nacimiento de la ciencia económica. Y hablo de la ciencia económica y no de las ciencias económicas porque hay una sola economía. Empieza a separarse la metafísica de la ciencia para la economía, ¿sí? Aparece el concepto de, bueno, si una acción es buena para un gran número de personas, entonces es una buena idea. Ahora, al decir un mayor bien, no queda muy claro qué significa este mayor bien, porque es incuantificable ese mayor bien. Sí es comparable, pero no puedes cuantificar, no puedes medir ese mayor bien. Tampoco puedes entender o saber a qué se refiere con el mayor número. Y empieza a hacer una crítica. De hecho, todas aquellas afirmaciones que no son demostrables en la economía no sirven para nada. ¿Está claro? O por lo menos solo sirven como hipótesis de trabajo, pero no pueden llegar a servir como tesis de trabajo. Yo puedo suponer que ciertos países, ¿no? A partir de la observación, yo digo, mira vos, Argentina, un país que económicamente está mal, pero España está bien, eh, Chile está mal, pero Alemania está bien. Entonces empiezo a identificar qué países están bien y qué países están mal, y hasta, digo, a ver, voy a ver si en un mapa los empiezo a pintar.
para ver si hay alguna particularidad. Y me di cuenta que existe una suerte geográfica de los que están bien y los que están mal. Y parece que los que están bien están alrededor de lo que es Europa, Estados Unidos, ahora empieza a tirarse para el sudeste asiático, y los que no están bien están lejos de esto. Entonces digo, mira vos, pareciera que los que están por esta zona les va bien, por esta zona les va mal. La verdad que no. Si yo me quedo en ese concepto, y no es muy científico. Es apenas una observación y lo podemos vincular con una cuestión metafísica. Ahora sí me sirve para volcarlo a la ciencia y plantearlo como una hipótesis. Aquellos países que quedan cerca de Europa, entonces económicamente están bien. Esa es mi hipótesis de trabajo. Tiro una base de datos en función de qué países están cerca y qué países están lejos, y ahí puedo concluir. Conclusión, efectivamente los países que se encuentran cerca de Europa son desarrollados y puedo suponer que tiene que ver con mejoras en el transporte, mejoras culturales, bla, 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 bla. ¿Ok? Pero acá empiezan a hacer una distinción entre la metafísica y la ciencia. Y empiezan a darse cuenta que la metafísica no ofrece información. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, directamente hable porque no estoy pudiendo ver el chat. Yo al presentar la filmina, no estoy viendo si alguien está hablando, así que directamente me interrumpe. ¿Está claro? Bárbaro. Bien. Ok. Bien. Empieza a aparecer la cuestión del método. El método de trabajo en la economía. Y como método, a diferencia de otras ciencias, por ejemplo, la ciencia exacta, que podría ser la matemática y la lógica, si vos querés investigar en matemática, es muy sencillo, agarrás un papel y un lápiz y te pones a pensar, ¿sí? Puedes tirar un triángulo rectángulo y demostrar el teorema de Pitágoras, puede ser un montón de cosas con trigonometría, tirar algunas rectas que sean paralelas y alguna perpendicular y ver la relación entre los ángulos. Y vos podés repetir lo que estás haciendo y siempre llegas a la misma conclusión, ¿sí? O sea, podés repetir las investigaciones y llegarías al mismo resultado. En ciencias naturales o biológicas, bueno, si yo quiero analizar la vida del axolote, lo pongo dentro de una pecera, me pongo con un anotador, una sillita, un mate y me pongo a ver el axolote. Bueno, minuto 1 o a la mañana el axolote está muy inquieto, evidentemente, debe ser la hora en la que este bicho sale a cazar. A la tarde, que hay mucha luz, el tipo está quietito. Bueno, evidentemente puede ser que él al vivir en un lago, cuando hay mucha luz, los otros bichos lo ven y se convierte en un mal cazador, así que él prefiere moverse más de noche porque será un mejor, tendría mejores resultados como cazador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedo sacar Profe, con... Sí, sí, buenos días. Quería decir que, o sea, eso es uno de los problemas de la lógica de Smith, que quería aplicar como el modelo de Newton, pero para esta ciencia, según lo que correcto, leí en... correcto. Tiene algunos problemas, Smith, me estás spoileando y haces muy bien en hacerlo. Perdón, entonces me callo. No, no, al revés, bienvenida, bienvenida. Vos tirá y yo la voy parando de pecho y la voy acomodando, no te preocupes. No, bueno, no quiero spoilear nada. Necesito que hagas eso, ¿sí? Yo lo necesito y la clase también la necesita, así que dale para adelante. Ahora justo estaba mostrando la parte previa a esta que estás diciendo correctamente, de cómo son los métodos o los modelos o los métodos en otras ciencias. Ahora, en economía, yo no puedo solamente escribir en papel y lápiz o mirando por la ventana de mi casa qué es lo que sucede. Yo me tengo que meter en la realidad porque acá hay conductas humanas, ¿sí? Ahora, a diferencia de lo que pasa en las ciencias naturales, yo no puedo aislar a una sociedad, como poniéndola dentro de una pecera,
modificarle algunas variables económicas para ver qué pasa. Imagínate que agarrar a un país como Argentina, con 45 millones de habitantes, le subo la inflación y veo qué pasa. Conclusión 1, aparece incertidumbre en los productores y suben, no sé, los precios. Observación 2, las personas, los trabajadores reclaman aumentos salariales nominales y no reales porque lo confunden. Y puedo empezar a hacer esto, pero no es ético meter a un grupo de personas, hacerles modificaciones en las variables económicas y ver qué pasa. No es ético. Y además no necesariamente se va a repetir. Por lo tanto, no es un método que nosotros, los de economía, podamos utilizar. Entonces utilizamos otros, ¿como cuáles? Bueno, vamos a trabajar con la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar un pedacito de la realidad y en función de eso vamos a tratar de sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, nuestras hipótesis son la realidad. Por eso habla de esto en modelo. Por otro lado, podemos pensar que es un modelo. Los modelos son situaciones que nosotros dibujamos, definimos, que se intentan parecer la realidad, pero no necesariamente llegan a ser la realidad. De hecho, no pueden ser la realidad, porque la realidad es muy compleja, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer con esta realidad es simplificarla. Y definimos algunos puntos, no todos, porque no se puede. En el texto van a leer que está el ejemplo de un mapa, un plano, que podríamos tener en escala 1 a 1. ¿Entienden lo que significa escala 1 a 1? Es tamaño Un real. centímetro, un centímetro. Un centímetro, Claro. un metro. No, un centímetro. Proporción. Bien, bien, bien. La proporción es lo mismo que estás viendo en tu papel, es lo que pasa en la realidad. Sería muy incómodo un mapa para que yo vaya de Buenos Aires a Mar del Plata con un mapa en escala 1 a 1. Es muy incómodo. Imagínate, tendría que tener cuántas miles de hojas para poder llegar hasta Mar del Plata. Entonces lo bajamos en la calidad o lo bajamos en la escala. Decimos 10 a 1 o 100 a 1 o 500 a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjate que empezamos a simplificar para facilitar la observación en nuestro modelo. Un mapa es un modelo, porque no me está mostrando todo, me muestra una parte. Una parte que por algún motivo se definió que eso es lo importante. De hecho, yo si voy en auto a Mar del Plata, me gustaría tener ciertas informaciones. Quisiera saber las velocidades máximas de la calle, de la autopista por donde yo me mueva. Me gustaría saber cómo está, de qué material es esa autopista. Si es de tierra, si es de ripio, si está con hielo o no. Esa es información sumamente importante. Ahora que yo tengo Google Maps y le pregunto a Google Maps cómo está el tránsito, si está muy lleno, si está muy cargada, si puedo ir rápido o lento. Quisiera saber dónde hay curvas peligrosas, entonces que Google Maps me diga, mira, cuidado acá, esta curva es peligrosa, hay muchos accidentes, así que te conviene bajar a 40 kilómetros por hora, para que el de atrás no te choque y ya con 300 metros empezá a avisarle que empieces a bajar la velocidad para que el de atrás también pueda bajar la velocidad y que no haya un accidente. O sea, información que a mí me parece importante, pero realmente no me importa que me diga qué arbolitos están al lado de la autopista, o quién vive en cada campo donde yo voy, o que me diga qué pasó ese mismo día en los últimos 200 años. Realmente no me interesa, yo quiero llegar a Mar del Plata, meterme en el mar y listo. O sea, hay información que no me va a servir, por eso trato de simplificarla. La simplifico porque mi cerebro no es una computadora, no puedo prestar atención a 1000 variables. Puedo prestar atención a muchas variables, pero mientras más variables, más difícil para entenderlo o para usarlo, ¿sí? Pero mientras menos variables, más se aleja de la realidad. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, con respecto a esto del método, hay ciertas advertencias que la vida económica
es un proceso que avanza a través del tiempo. O sea, yo conozco el pasado, pero no sé lo que va a pasar a futuro. Puedo suponer que puede pasar, ¿sí? De hecho, hay muchas hipótesis de qué puede pasar en el futuro con ciertas variables, pero nadie puede decir 100% qué va a pasar. A diferencia de en otras ciencias que sí lo pueden predecir con exactitud. Alguien que se dedica a la programación sabe cuando hace un texto programado qué es lo que va a pasar. Sabe perfectamente, bueno, yo al hacer esto lo que va a suceder es se prende una luz. Hago lo que propone el programa y se prende la luz. Se confirmó. Ahora en economía yo no estoy 100% seguro de qué va a pasar. Y esto es algo con lo que vamos a manejarnos toda la vida, ¿sí? Ahora justo se está desarrollando con mucha fuerza el concepto de la ciencia de datos, ¿sí? Entonces hay que ver si realmente el futuro es incierto o no. No lo sabemos. Todo, bueno, lo podrán decir ustedes quizá dentro de unos años al concluir que, che, no, mirá, la verdad que con toda la información que existe, podemos predecir el futuro con un 100% de certeza en los próximos 5 días. Eso con certeza. Pero no sabemos si puede haber un terremoto y no, la verdad que no. Entonces no puede haber certeza al 100%. ¿Está claro esto? No podemos predecir si va un meteorito a caer o no. O sí, dirán los astrónomos. Yo te lo puedo decir. Bueno, pero no sabemos cómo va a impactar. Bueno, quizás sí lo pueden definir y esto meterlo dentro del modelo económico. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, en un modelo económico, puedes meter un montón de cosas. Inclusive cuestiones vinculadas con el clima. Porque no es lo mismo la demanda de paraguas un día lluvia que un día sol. Que un día de mucha lluvia que un día de hielo. Son diferentes situaciones y eso lo podemos meter dentro de un modelo. Meto lo que necesito, ¿sí? Pero sabiendo que el futuro es incierto. Realmente es muy breve y muy lindo el texto de Robinson y acá va a terminar, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo. No me acuerdo que ahora empezamos, pero bueno, si alguien puede calcularlo, le voy a agradecer. Quizás mirando el grupo de Telegram y viendo cuánto tiempo pasó desde que le mandé el link. Eso, ese sería el método. Entramos y 43 por ahí. Y 43 hasta las 10 son 17 minutos, corregime, más 11 son 27, menos 40 quedan 13 minutos. Perfecto, llegamos bien. El capítulo 4 del autor Chang, ¿sí? Dice 10 minutos, a mí me apareció un cartel que dice quedan 10 minutos. Va a decir que el texto realmente es muy simpático, muy agradable. De hecho, yo les subí todo el libro. Me parece que es uno de esos libritos que te conviene leerlo ahora. No dejarlo para más adelante, porque ya más adelante te va a parecer muy aburrido. Pero ahora debe ser un libro sumamente interesante para que lo puedas leer de punta a punta. Yo me notaría en la agenda para el día 15 de julio, ahora que terminen las clases, leer el libro de Chang, que me pareció que estaba muy bien escrito. El tipo llega a ser una suerte Profe, de... Sí. Varios ya lo leímos en el curso de ingreso, si no me equivoco. Sí, posiblemente. Bueno, quizás Completo también igual. no lo viste completo, lógico. Pero me pareció muy divertido. Hace como una especie de mezcla de alimentos y dice que la receta, lo ideal para estudiar economía como receta es estudiar muchas escuelas. Y te dice, si usted quiere saber del valor, y estudie estas escuelas. Si usted quiere saber de desarrollo, y estudie estas escuelas. Ahora, lo que sí no puede hacer es leer una sola escuela. ¿Sí? Porque ahí estarías como muy incompleto. Entonces va a definir estas 7 escuelas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escuelas, perdón. La austríaca, la conductista, la clásica, la desarrollista, la institucionalista, la keynesiana, la marxista, la neoclásica y la schumpeteriana. Fíjense que está ordenado por orden alfabético y no por algún otro motivo
que podría ser temporal o no, solo por orden alfabético, ¿ok? Yo en mi carrera no las vi todas, te voy a ser sincero. Yo vi la clásica, la keynesiana, la marxista, la neoclásica. A Schumpeter lo leí un par de veces, pero no como escuela. La institucionalista la leí un par de veces, pero no como escuela. O sea, vi autores, la austríaca muy por arriba la vi. Así que poderlo pensar como escuelas está bueno para ustedes. Y acá empieza a tirar como algunos resúmenes de las escuelas. Y esto se los digo por si el tiempo se nos llega a agotar. Lo que viene son resúmenes muy breves, como un pantallazo, que es una presentación. Recuerden que a partir de la clase que viene empezamos a ver a los mercantilistas, que fíjate que no lo puso el autor Chang, y nosotros sí lo vamos a ver. Ni los fisiócratas no lo puso, nosotros sí lo vamos a estudiar. Pero fíjate que acá habla de la escuela clásica y habla de que mediante la competencia, el mercado mantiene a todos los productores en estado de alerta para que no interfieran en él. La plantea que está esta escuela entre los finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX y va a hablar de 4 autores importantes: Smith, Ricardo, Say y Malthus. Malthus tiene algo muy interesante, que fue muy poco querido, ¿sí? Y lo que él escribió fue escondido prácticamente, hasta que después lo va a levantar, si no me equivoco, Keynes, y su teoría, popularmente conocida como el alimento que crece en forma lineal y la población crece en forma aritmética. O sea, en un momento va a haber más población que alimentos, entonces ahí vamos a estar en problemas. Parece que por esa afirmación fue agarrado su texto, metido en un arcón, guardado bajo candado, y en un pozo lo escondieron. Después Keynes lo volvió a encontrar y lo volvió a levantar como un autor interesante. Say va a ser el que va a hablar de toda oferta genera su propia demanda. Smith, bueno, es el que comienza a hablar de economía para los clásicos, el concepto de la mano invisible, el concepto de valor de uso, valor de cambio, las diferencias entre estos, las ventajas absolutas. Ricardo algunos temas los va a levantar y va a hablar de ventajas comparativas. Jesús, se escucha mucho tu micrófono, cuidado. Ricardo, Jesús, ahí está. Ricardo va a tomar algunas cosas de Smith, algunas las va a criticar, algunas las va a mejorar muchísimo, ¿sí? Acá el autor dice que a veces es equivocada, a veces pasa de moda y que tiene limitaciones esta escuela clásica. Yo lo pongo en duda, todos tenemos limitaciones, la verdad que todas las escuelas tienen limitaciones. Por tanto, si todos tienen limitaciones, yo no lo pondría como una característica, sino como una generalidad. Después habla de los neoclásicos, ¿sí? Habla de que los individuos saben lo que hacen y hay que dejarlos hacer. En francés sería laissez-faire, laissez-passer. Si alguien habla francés, que lo diga bien. Yo no lo digo bien. Calculo que si lo buscan en Wikipedia, va a haber un franchute que lo dice muy agradable. Así que háganlo para que no les quede en su recuerdo mi francés horrible, porque no se habla en francés. Entonces hay que saberlos, hay que dejar hacer, que las cosas fluyan solas, que los mercados se autorregulan. Y acá fíjate lo que pone, excepto cuando el mercado funciona mal, que ahí sí hay que intervenirlo. Los neoclásicos van a hablar de los factores de demanda, de los individuos y de los intercambios, y van a plantear algunas diferencias muy importantes con los clásicos. Habla de que los individuos son egoístas, pero eso ya van a hablar Smith respecto al egoísta y sus propios intereses. Habla de la revolución contra el libre mercado, respecto a esto del fallo del mercado, el renacimiento de la teoría del libre mercado, los puntos fuertes de la escuela neoclásica vinculados con la precisión y la versatilidad, ya que los neoclásicos van a utilizar mucha matemática en sus teoremas, ¿sí? Y ahí le dan una precisión. Hasta antes de los neoclásicos, la matemática no era tan fuerte, se utilizaba más la lógica.
a partir de los neoclásicos, la matemática toma un gran protagonismo, ¿sí? Y esto de los individuos irreales, con la idea de nosotros cuando definimos al individuo le ponemos ciertas características de forma general. Decimos que el individuo es racional, ¿sí? Y por eso acá Chang está hablando de, bueno, son individuos irreales, porque ¿quién podemos decir que sea completamente racional? De hecho, por suerte somos irracionales. Si no, no existiría el amor. Si fuéramos todos racionales, bueno, completás una ficha que dice me gustan las mujeres de pelo 40 centímetros, pelo en tonalidad de espantón 630, me gusta que sepa leer, que sepa cocinar pollo con papa frita y que sepa jugar al fútbol. Quiero que sea luchadora feminista y nada, y que le guste caminar agarrada de la mano mirando la luna. Entonces, en función de eso, cuando me cruzo con una mujer con esas características, le digo, me quiero casar con usted. Así de racional tendría que ser un ser humano y no lo es así. Porque por más que escribas tu listita de cosas que te gustan, te cruzas a esa persona que tiene esas características y dices, algo no me cierra y no te cierra. O te cruzas a otra persona que no tiene ninguna de las características que vos habías definido, te vuela la cabeza, te enamoraste y le pedís casamiento y tener 10 pibes, ¿ok? Así que, por suerte, somos un poco irracionales, porque si no esta vida sería más aburrida y más peor de lo que es. Después habla de los desarrollistas, una escuela muy importante, sobre todo para Argentina y América Latina, porque empiezan a aparecer autores sumamente interesantes que empiezan a preguntarse, che, ¿y por qué estos países crecieron y nosotros no? Y aparecen ideas sumamente interesantes, como las de Ferrer, al respecto, ¿no? Schwarzer, que van a hacer propuestas sumamente interesantes. No sé cuánto tiempo me queda, tengo miedo de quedarme sin tiempo. Yo este PowerPoint termina clase y lo subo para que lo tengan, lo subo ahora mismo al campus para que lo puedan aprovechar mientras leen, si quieren, si no, no lo lean. Es un resumen que a mí me sirvió. Después va a hablar de la escuela austríaca, que los austríacos van a decir que nadie sabe lo suficiente. Volvemos a andar. ¿Cómo? Queda menos de un minuto, volvemos a Menos de andar. un minuto. Ok, rápidamente. Después de los austríacos habla de los schumpeterianos, de los keynesianos, y ahí terminaría. También vamos a subir las preguntas para que puedan responderlas en los foros. Abrazo para todos y todas. Buen fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente para ustedes. Buen Chau, fin chau. de-